Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Iniciamos el 2024 a pura táctica, ya que en el video de hoy les traigo 8 alineaciones con sus respectivas avanzadas para iniciar este nuevo año con todo. Básicamente es un video donde estaré mostrándoles las últimas avanzadas, las últimas tácticas que he usado para las alineaciones que más piden y más se usan en OSM. Será una táctica tras otra, con un pequeño gameplay reciente de algún partido en un par de casos, más algún agregado de estadísticas de partidos anteriores en donde las he usado. Así que espero les guste y sobre todo les sea de muchísima ayuda. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con eso me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces con la primera de las 8 tácticas que mostraré en este video. Y empezamos con una 4-3-3-B, siempre con una alineación ofensiva y una de las más usadas en todo SM. Cuando hablamos de 4-3-3, lo que buscamos siempre es que haga goles y que nos dé los 3 puntos. Una alineación que es de las mejores opciones si queremos atacar y asegurar un partido en casa. Puede tener su falta de efectividad como toda táctica, pero no deja de ser la elegida a nivel competitivo por varias comunidades de OSM para atacar en condición de local. Y si bien personalmente me gusta más la opción B, la táctica también la he usado muchas veces con la 4-3-3A. Entonces la táctica es con el estilo de juego por las bandas. La agresividad lo que aconsejo en todos los videos, es decir, usar brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. En las tácticas en línea últimamente se la usó con todos en su posición, pero también se la puede usar con los medios apoyando a la defensa, que es lo más seguro para partidos de liga que sean parejos. Para torneos, Winners Cup, partidos de copa, terreno neutral o ligas nostalgia, es mejor con todos en su lugar. En cuanto a las avanzadas, esta 4-3-3 se utiliza con una presión alta de 85, el estilo será ofensivo en 71 y la velocidad que se utilizará será de pases rápidos en 69. Esta es la táctica que estoy viendo mejor de momento, pero ya saben por el canal que la base siempre ha sido 81, 66, 65 y siempre se retoca un poco para buscar efectividad. Y por último, en el marcaje y en el fuera de juego se usará un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. Bien, pasamos ahora a la segunda táctica de este video, que será tanto para la alineación 4-4-2A como 4-4-2B. Una táctica que recomendé hace poco en el último video de las 3 mejores tácticas del 2023. Una alineación ofensiva muy efectiva y que pese a no tener gameplay reciente, porque realmente la considero muy probada ya, las estadísticas que estoy mostrando en pantalla hablan por sí solas. Muy goleadora, dominadora y muy efectiva. Su especialidad es tanto la 4-2-3-1 como las 5-2-3, pero de local es casi infalible ante toda alineación. Bien, la táctica es con el estilo de juego por las bandas. En la agresividad, lo de siempre. Brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. En las tácticas en línea se lo usó con el apoyo de los medios a la defensa, que siempre es lo más seguro, pero también se la puede usar con todos en su posición para duelos en superioridad, donde es una opción más efectiva. En cuanto a las avanzadas, esta 4-4-2 utilizó una presión alta con un número base de 82, el estilo fue ofensivo en 62 y la velocidad que se utilizó fue de pases rápidos en 65. Y por último, en el marcaje y el fuera de juego, la táctica utilizó un marcaje zonal y no se usó con el fuera de juego. Bien, pasamos ahora a la siguiente táctica y seguimos con opciones ofensivas, pero en esta ocasión será una 4-3-3A, específicamente con juego de pases. Una táctica que no es que la use mucho, pero cuando veo fuerte al estilo de pases, rápidamente apuesto por ella. Una gran variante para cuando bandas no está haciendo daño a las tácticas de 5 defensas o con juego de contraataque. Entonces la táctica es con el estilo de juego de pases. En la agresividad usamos brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo.
en las tácticas en línea siempre la he usado con los delanteros apoyando al medio, pero también se la puede usar con todos en su posición. En cuanto a las avanzadas, esta 4-3-3A utiliza una presión de 67, el estilo es ofensivo en 68 y la velocidad que se utiliza es de pases rápidos en 68. Y por último, en el marcaje y el fuera de juego, la táctica utiliza un marcaje zonal y no se usa con el fuera de juego. Bien, la cuarta táctica es para la 5-2-3A, una alineación siempre dura de enfrentar y que realmente sirve para enfrentar a todo. Aquí podemos ver en el gameplay en las dos ocasiones que la usé recientemente. La verdad que casi siempre la he recomendado más para usar de visita que de local, pero realmente funciona para todo. Local, visita, terreno neutral y en todo tipo de liga. Termina siendo mucho más efectiva y más goleadora que otras alineaciones que a priori suelen atacar más. Pero en general es una gran alineación, muy efectiva como pueden ver, muy meta en el juego desde hace mucho tiempo y aquí tienen la táctica que he usado. Obviamente la vamos a jugar con el estilo de juego de contraataque. En la agresividad, lo recomendable de siempre: brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. Las tácticas en línea se lo usó con el apoyo de los medios a la defensa, que es lo más seguro para la mayoría de los casos. En cuanto a las avanzadas, esta 5-2-3 se utiliza con una presión baja con un número base de 33, el estilo fue defensivo en 24 y la velocidad que se utilizó fue de pases rápidos en 65. Y por último, en el marcaje y el fuera de juego se utilizó un marcaje zonal y no se usó con el fuera de juego. Bien, ahora pasamos a otra alineación que diré que pinta muy bien para este 2024 y estoy hablando de la 4-2-3-1, una alineación que personalmente siempre la he considerado por debajo de la 4-5-1 en el rendimiento general anual, por así decirlo. Pero es verdad que la 4-2-3-1 tiene muchísimos buenos momentos y tiene tramos donde rinde bestialmente, y eso lo pueden ver porque suele aparecer mucho en los videos de contratácticas. Aquí la pueden ver marcando lo justo y necesario, a veces dominando, como también siendo muy efectiva. Otra gran opción para iniciar este 2024. A esta 4-2-3-1 la vamos a jugar con el estilo de tirar desde lejos o disparar de repente. En la agresividad, lo recomendable de siempre: brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. Vale la pena aclarar que he usado normal con jueces rojo bastante y de momento no me han expulsado, por si les sirve el dato. En cuanto a las tácticas en línea, se lo usó con el siempre confiable apoyo de los medios a la defensa. En las avanzadas, esta 4-2-3-1 se utiliza con una presión balanceada de 42, el estilo fue defensivo en 31 y la velocidad que se utilizó fue de pases rápidos en 60. Y por último, en el marcaje y el fuera de juego se utilizó un marcaje zonal y no se utilizó con el fuera de juego. Bien, ahora pasamos a mi alineación favorita, la 4-5-1, y como analizo siempre año a año, para este inicio de 2024 las presiones altas con las que suelo cerrar cada año suelen bajar su rendimiento y es por eso que volvemos a una opción más confiable y segura, al menos hasta que encuentre alguna variante mucho más efectiva, pero de momento les aconsejo dominio y control con esta 4-5-1, a la cual la jugaremos lógicamente con el estilo de tirar desde lejos o disparar de repente. En la agresividad aquí seremos un poco más agresivos que de costumbre, ya que les recomendaré brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y normal para jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, se la usará con el confiable apoyo de medios a la defensa. En las avanzadas, esta 4-5-1 se utilizará con una presión de 32, el estilo será defensivo en 29 y la velocidad que se utilizará será de pases rápidos en 65. Y por último se utilizará el marcaje zonal y no se usará con el fuera de juego. Bien, ahora toca hablar de la anteúltima táctica del video y es una que la verdad que a muchos suscriptores les ha servido y lo sé porque siempre me lo dicen por comentarios, mensajes en el juego o por Discord. Y hablo de la 5-3-1-1 sobre todo, y si bien se puede usar también con la 5-3-2, tiene mejor rendimiento en la primera alineación y es de las preferidas por los subs por ser una gran contratáctica para las 4-3-3. Entonces esta 5-3-1-1 se usará con el estilo de contraataque. En la agresividad nuevamente seguimos los consejos de siempre: brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, se la usará siempre con el apoyo confiable de medios a la defensa.
aunque también en una gran inferioridad de equipo se puede apoyar los delanteros al medio. En las avanzadas, esta 5-3-1-1 se utilizará con una presión balanceada de 42, el estilo será defensivo en 21 y la velocidad que se utilizará será de pases rápidos en 63. Y por último se utilizará el marcaje zonal y no se usará con el fuera de juego. Y para ir cerrando el video con la última de las 8 tácticas para este 2024, les recomendaré la siempre confiable 5-4-1-B que vuelvo a mencionar como en el 2023. Una táctica que siempre rinde en una alineación muy dura de vencer a duelos cerrados. Siempre pero siempre da garantías y otorga muy buenos resultados. Es una táctica que recomendé recientemente y que está hace muchísimo en un short del canal. Además de estar en varios videos de contratácticas o de mejores tácticas del año. Y si aún no lo han usado, se los vuelvo a repetir. No tiene desperdicio porque siempre da resultados. En cuanto a la táctica, se la usa con el estilo de tirar desde lejos o disparar de repente. En la agresividad, lo de siempre. Brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea, siempre se la usó con el apoyo de medios a defensa, que es lo más seguro para todo tipo de partidos. En las avanzadas, esta 5-4-1 utiliza una presión balanceada de 47, el estilo es defensivo en 26 y la velocidad es de juego de pases rápidos en 68. Y por último, se utiliza un marcaje zonal y no se utiliza con el fuera de juego. Estas son mis recomendaciones para este 2024, lo que creo que serán las mejores opciones para usar en esta primera parte del año, que lógicamente luego serán comprobadas en el primer video de las 3 mejores tácticas del 2024, que llegará en el mes de marzo. Mi consejo es que dependiendo de la liga, seleccionen entre 2 o 3 opciones que se adapten a su plantilla y que les sirva para ir rotando o adaptándose a los rivales a enfrentar. Espero que les sean de muchísima ayuda y les den grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, déjenle un buen like, un comentario para apoyar el canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Pueden dejar en los comentarios si les funcionan estas tácticas o cuáles tienen pensado usar para este 2024. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.